He quedat amb els pares de la Cristina Bergua just davant del monument dedicat a les persones desaparegudes. La seva filla de 16 anys va desaparèixer inexplicablement ara fa 25 anys. Luisa, Juan, ¿cada quan veniu aquí? Se puede decir que cada día. Cuando pasamos, pues nos acercamos. Al estar cerquita de casa, cada día lo vemos. I és per vosaltres un racó de pau, d'inspiració, alliberador o tot el contrari? No, bueno, pensamos que es muy bueno para que todo el pueblo de Cornellà y todas las personas que vengan sepan que Cristina está desaparecida. Aquell dia de març del 1997 vau començar a viure un malson i no heu sortit encara. No, ni saldremos mientras no sepamos qué es lo que ha pasado. Estaremos metidos en este bloque. Hemos perdido toda su juventud, hemos perdido sus cumpleaños, hemos perdido las navidades juntos, nuestras vacaciones y todo esto lo hemos perdido. O sea, en casa esto se perdió. Por mucho tiempo que pase, nunca nos olvidaremos de ella y nunca dejaremos de trabajar por saber al menos qué le pudo suceder. Anem a recordar el que va passar aquella tarda d'un diumenge del 9 de març de 1997. Y ya según nos enteremos después por sus amigas, decía que iba a cortar la relación, que salía con un chico para decirle que lo dejarían estar porque ya se encontraba más a gusto con sus amigas. Claro, ella tenía 16 años, entonces era una niña, y él 26, entonces se ve que ella en ese momento ya lo veía las cosas diferentes. Y conociendo nosotros a nuestra hija como la conocíamos, estamos plenamente convencidos de que voluntariamente no se marchó. Entonces, si alguna vez sonara el teléfono y fuera la policía diciendo que han encontrado unos restos óseos y coincide con el ADN nuestro y en nuestra hija, pues nos quitaríamos un gran peso de encima y la verdad, y pasaríamos página. Llevamos 25 años y no tener ni una pista fiable ni nada, pues es muy difícil tirar para adelante. Vosaltres teniu una tesi, una hipòtesi més o menys ferma del que va passar? Como el último en verla fue el chico este, pues claro, el dedo acusador, todo indica hacia estas personas, ¿no? Pero claro, en 25 años no s'ha podido demostrar que tenga culpa de nada. En un moment donat, vosaltres rebeu una carta anònima que us diu que busqueu a un abocador del Garraf, ¿no? Esto lo recibe la Policía Nacional. La policia directament. Y en el contenido era, busquen el cuerpo de Cristina los contenedores de basura. Desde que se recibe la carta, que aquí es donde vengo yo, hasta que se sube al vertedero transcurren 11 meses. En 11 meses, depositando más basura sobre basura, es imposible que se pueda encontrar nada. Fins a quin punt desespera no tenir proves, pistes, indicis, algun fil d'on estirar? Cuando Cristina desaparece, en España no se cruzaban, entre las propias policías no se cruzaban las bases de datos. Era un desastre lo que teníamos aquí. Es decir, yo podía poner una denuncia por la desaparición de Cristina en Cornellà, en Hospitalet, en cualquier comisaría de policía y te la aceptaban. Y te decían, espérese ahí que ya le avisaremos. O espérese 24 horas. No, las primeras horas son cruciales. Y nosotros mantuvimos una lucha cuando fundamos la Asociación de Intersors, mantuvimos una lucha y uno de nuestros objetivos era precisamente esto, ¿no? Una base de datos única de España con todas las denuncias de los desaparecidos. Si ara mateix hi ha alguna persona que ens està veient i té algun tipus d'informació, per petita que sigui, sobre ella, què li diríeu? Ojalá, que lo dudo, pero que ojalá que algún día sonara el teléfono para darnos una buena noticia. Buena o mala, pero una noticia. Nos quitaríamos un gran peso de encima y la verdad, y pasaríamos página. Perquè no podéis, no? No, es muy difícil. Queremos, para bien o para mal, queremos saber qué es lo que ha pasado. Entonces, para la tranquilidad nuestra es eso. Seguimos luchando por eso, para saber qué es lo que ha pasado.